Muy buenas tardes, queridos profesores, queridos educadoras de párvulo, equipos de convivencia escolar, equipos directivos, duplas psicosociales. Sean todos muy bienvenidos a este lanzamiento de la Bitácora Docente, claves para el bienestar. Esta iniciativa, impulsada por la División de Educación General del Ministerio de Educación, va en línea con todas las iniciativas que hemos impulsado en estos tiempos de pandemia relativos al desarrollo y el aprendizaje socioemocional. La agenda para hoy día se viene muy nutrida para la próxima hora y por un lado tendremos unas palabras de bienvenida de parte del ministro que nos compartirá ciertas ideas importantes y nos extenderá una invitación a todos nosotros. Luego conoceremos algunos antecedentes que dieron origen a esta bitácora docente. Luego, con nuestra primera invitada, profundizaremos en algunos conceptos de las claves que ofrece este documento y también contaremos con el testimonio de un docente que ya la ha utilizado y que nos compartirá su experiencia utilizando y profundizando en esta bitácora docente. Y para finalizar, compartiremos con ustedes detalles prácticos respecto de la bitácora, dónde se podrá encontrar, cómo se trabajará y qué recursos pondremos a disposición de todos para hacer de esta bitácora un gran instrumento para acercarnos al mundo del aprendizaje socioemocional. Para dar inicio a este lanzamiento, quisiera dar la bienvenida y la palabra al ministro de Educación, don Raúl Figueroa Salas. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, Raimundo. Muy bienvenidos a nuestros panelistas y sobre todo a quienes se han conectado a este seminario para poder aprender respecto de esta nueva herramienta que el Ministerio de Educación pone a su disposición y sobre todo para poder conversar y debatir sobre lo relevante que es hoy más que nunca el aprendizaje socioemocional como parte de una formación integral que buscamos en nuestro sistema educativo. La formación integral que existe como propósito general de nuestro sistema tiene en el desarrollo socioemocional de los alumnos un pilar fundamental. Estamos hablando en síntesis y en simple de las habilidades que los niños y jóvenes requieren desarrollar para su pleno desarrollo en una sociedad compleja como es la que el siglo XXI nos desafía en buenas cuentas. Y se traduce en la práctica en algunos elementos fundamentales que muchas veces y por mucho tiempo a lo mejor se vieron como por establecidos, pero que en realidad requieren un trabajo de aprendizaje y por eso es tan relevante llevarlo al mundo de lo que ocurre en la escuela. Estamos hablando de la importancia de que los niños y jóvenes, y por supuesto, obviamente los adultos, que vamos a llegar a eso, tengan conciencia de sí mismos, que sepan identificar sus sensaciones, sus emociones, lo relevante que es tener conciencia no solo de uno mismo, sino que también de que coexistimos en sociedad y que por lo tanto todos nuestros actos, nuestras decisiones repercuten en otros, y esa conciencia de que somos parte de una sociedad cada vez más compleja es también una habilidad que requiere ser aprendida y desarrollada. La capacidad de tener control de nuestras propias decisiones, de identificar con claridad cuáles son nuestros estados de ánimo y cómo proyectamos esos estados de ánimo y cómo por esa vía también se impacta en la vida de otros. En síntesis, algo que parece simple, como son las habilidades que se requieren para una sana convivencia en sociedad, son cuestiones que no podemos dar por establecidas y que por el contrario forman parte fundamental del proceso de formación que se vive en la escuela. Esto es así siempre y es particularmente complejo durante este periodo de suspensión de clases presenciales, donde los aspectos socioemocionales han cobrado particular relevancia.
y donde en algunos casos las carencias de desarrollo socioemocional se hacen lamentablemente más evidentes, y la importancia de poder suplirlas con velocidad es también una urgencia. En ese contexto, lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación, aprovecho a agradecer al equipo de Raimundo Larraín, la División de Educación General, por el trabajo que han hecho en esta materia, es poner a disposición de los profesores una herramienta que les permite ponerse al día en cómo desarrollar estas habilidades en sus alumnos y, sobre todo, cómo desarrollar estas habilidades socioemocionales en ellos mismos. Si lo que se busca es que los profesores sean un principal factor de aprendizaje hacia los alumnos de estas habilidades socioemocionales, se necesita también que sean los propios docentes quienes incorporen estas habilidades. Ustedes lo saben mejor que yo, es muy difícil enseñar algo que no se conoce, que no se domina, y por lo tanto que los profesores, los docentes se involucren en los aspectos centrales del desarrollo socioemocional es fundamental para que puedan cumplir con su labor docente, pero además es muy importante también para que ellos se beneficien de esa vía de desarrollo socioemocional. Lo que se hoy día da a conocer y se pone a disposición del cuerpo docente es precisamente una herramienta que de alguna manera cumple un doble propósito. El propósito de ayudar a los docentes a aprender respecto del desarrollo socioemocional, de darles herramientas para que puedan transmitir y enseñar a sus alumnos, y también de que puedan durante este periodo difícil adquirir esas habilidades que a ellos también les van a resultar tremendamente útiles, ya no solo en su proceso profesional de enseñanza, sino que para su propio beneficio también socioemocional. Termino simplemente con una invitación. La invitación es precisamente a que le saquemos el máximo provecho posible a esta herramienta que hoy día se pone a disposición de las escuelas y en particular de todos los profesores y profesoras de Chile. Que comprendamos el valor del desarrollo socioemocional como una piedra fundamental, una piedra angular del desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes, y que tengamos claridad que es muy difícil poder transmitir el valor de lo socioemocional y las herramientas concretas a los alumnos si los profesores no están también inmersos en la importancia de esas habilidades y no se benefician también de un proceso de autoaprendizaje en esta materia. Así que quiero reiterar mi agradecimiento al equipo que ha hecho posible este trabajo y espero y confío que esta jornada sea tremendamente provechosa y por supuesto que el trabajo que se haga sobre la base de esta bitácora que hoy día se pone a disposición de las escuelas sea muy fructífero. Así que muchas gracias y mucho éxito en la jornada. Muchas gracias, ministro Figueroa, por esas palabras, y nos quedamos con esa invitación que nos hace a conocer, a sacarle el máximo provecho a esta bitácora docente, y por lo mismo entonces vamos ahora a ir de lleno a la agenda del día, en donde vamos a profundizar en los próximos minutos respecto del origen de esta bitácora, qué es lo que contiene, cuáles son sus conceptos centrales. Para introducirnos en el contenido de esta bitácora, voy a dar la palabra ahora a Teresita Jansen, quien es la Coordinadora Nacional de Convivencia Escolar y Formación Integral del Ministerio de Educación. Teresita, buenas tardes. Hola Raimundo, muchas gracias por esta bienvenida. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los que nos acompañan hoy. Por supuesto que agradecer las palabras del ministro y especialmente a los profesores que nos acompañan, porque sabemos el rol fundamental que cumplen en nuestra sociedad. En los próximos 10 minutos, lo que yo quisiera con ustedes, me voy a poner un cronómetro porque sabemos que me cuesta esa parte, ¿no es cierto, jefe?
Bien, en los próximos 10 minutos lo que yo voy a hacer con ustedes es compartir algunos antecedentes de esta herramienta que hoy día presentamos y también algunas ideas claves en términos de qué es lo que es, cómo se utiliza, etc. Y para eso lo primero que yo les quisiera contar es que desde el equipo de formación integral y convivencia escolar de la División de Educación General, hace unos 2 años que estamos justamente trabajando en cómo darle una mirada distinta y más efectiva a todo el ámbito de la formación integral, especialmente a los 3 focos que nos competen, que tienen que ver con convivencia escolar, prevención de conductas de riesgo y formación ciudadana. Creemos que durante muchos años hemos tenido una mirada reactiva frente a las situaciones que vivimos en ese sentido, y lo que tenemos que hacer, y es lo que hemos estado haciendo en el último tiempo, es cambiar este foco por una mirada preventiva, por una mirada en la que pongamos en el centro al estudiante, en el centro al fortalecer factores protectores y a entregarle habilidades y competencias que les permitan ser ciudadanos adultos el día de mañana, capaces de vivir en el mundo que les toque vivir, que por lo pronto desconocemos, pero que sabemos que existen ciertas habilidades propiamente humanas que nos permiten adaptarnos, y no solo adaptarnos, sino que ser competentes y generadores de cambio en ese mundo. En ese contexto es que el año 2019 actualizamos la Política Nacional de Convivencia Escolar, justamente con esta mirada preventiva y de cuidado, con la idea de transformar a la escuela en espacio de cuidado de todos los miembros que la componen. Realizamos durante el año pasado casi 60 jornadas regionales, y a través de estas jornadas con profesores, equipos directivos, encargados de convivencia escolar, distintos profesionales del ámbito de la educación escolar, pudimos darnos cuenta de la enorme necesidad que existe en la escuela de abordar estas temáticas que tienen que ver con el aprendizaje socioemocional. En los colegios tenemos conciencia de que es una necesidad, de que es una herramienta clave y de que son competencias o habilidades fundamentales para enseñarles a nuestros estudiantes, pero la verdad es que hasta el momento no hemos sabido cómo, principalmente porque es un desafío complejo, ya que el aprendizaje socioemocional no es una estrategia, una herramienta puntual, un modelo exacto, es más bien un modo o una manera de acercarse al proceso de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto nos exige cambiar la cultura dentro de la escuela. Y eso sabemos que es muchísimo más complejo. Dado ese escenario, es que convocamos durante el segundo semestre del año pasado a una mesa de expertos en aprendizaje socioemocional, y después de trabajar durante el segundo semestre, establecimos ciertos focos de trabajo esenciales, en donde el primero de ellos tenía que ver con los docentes. Sabemos y tenemos certeza total de que dependemos de los docentes, de que los docentes son protagonistas de este proceso de enseñanza-aprendizaje, y en ese sentido claves para poder generar cambios dentro de la escuela. Por esa misma razón, y porque entendemos que también hay una brecha entre la formación inicial que tuvimos los docentes y las necesidades que el mundo actual nos plantea, que establecimos este plan de aprendizaje socioemocional que parte con el trabajo con docentes y equipos directivos. Quisiera contarles por último que en este trabajo nosotros nos hemos sumado al trabajo que viene haciendo CASEL, el Colaborativo para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional, y que define aprendizaje emocional de la siguiente manera. Se los voy a leer textual y abro comillas. Aprendizaje socioemocional se define como el proceso mediante el cual los niños y adultos adquieren y desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes que les permiten lograr el autoconocimiento, comprender y autorregular las emociones y su expresión, motivarse para establecer y alcanzar objetivos positivos, empatizar con los demás, construir y mantener relaciones positivas, tomar responsablemente sus decisiones y manejar de manera efectiva situaciones desafiantes. Solo quisiera quedarme con 2 aspectos centrales. Primero, que nos plantea que el aprendizaje socioemocional es propio de los niños y también de los adultos. Es decir, nunca dejamos de aprender en ese sentido, y por lo tanto es un buen momento siempre comenzar a trabajar con ustedes, profesores. Y por otra parte, destacar los 3 focos o las 3 grandes metas del aprendizaje socioemocional, que tienen que ver
con el autoconocimiento y la autorregulación, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones responsables. Los 3 metas fundamentales para lograr una formación integral de calidad en cada uno de nuestros niños y jóvenes. Bueno, esos son como los antecedentes generales, y sobre esta base es que nace esta bitácora, claves para el bienestar, bitácora para el autocuidado docente, en estas 3 metas planteadas por CASEL en relación al aprendizaje socioemocional y también en elementos propios de la psicología positiva y la búsqueda del bienestar. Ahora, ¿qué es la bitácora? Yo creo que muchos se preguntarán en este minuto, ¿qué es esa bitácora? Vemos que es un libro, hay una manito, sí, pero no sabemos lo que es. La bitácora primero es una herramienta para ustedes, profesores. Es una herramienta de trabajo y de reflexión personal. Y aquí quisiera detenerme en hacer hincapié, es un trabajo personal. Obviamente, si alguno de ustedes lo quiere compartir, generar comunidades de aprendizaje con otros profesores, fantástico. Pero es una herramienta de trabajo autónomo, personal, y que no será evaluado. Esto no tiene evaluación. Es más, ¿en qué momento podríamos los profesores trabajar en esta bitácora? En el momento que a cada uno más le acomode, en el orden que a cada uno más se le haga más fácil. La bitácora tiene 4 claves, pueden partir por la primera, por la última, por la 2, por la 3, como ustedes lo prefieran, y por lo tanto es muy amigable y de fácil uso. Ahora, junto con eso, es una bitácora que tiene muchísimo contenido y que también tiene una serie de estrategias que ustedes pueden poner en práctica en la sala de clases con sus estudiantes. Para desarrollar esta bitácora tuvimos especial colaboración de profesionales de la Fundación AMA que tienen gran experiencia en este ámbito y por lo tanto tiene un sustento teórico y científico muy profundo. ¿Dónde pueden encontrar la bitácora? Gran pregunta. La verdad es que la idea es que la bitácora les llegue en algún momento físicamente a cada uno. Por razones que ustedes me imagino que comprenderán, la crisis sanitaria ha impedido que eso sea posible por ahora. Pero el primer desafío, apenas se pueda, es poder imprimir y hacerlo llegar a las escuelas y a cada uno de nuestros profesores. Por ahora y por el contexto en que estamos viviendo, nos pareció relevante que ustedes pudieran acceder a esta bitácora y por eso es que estará disponible en la página de Convivencia Escolar, www.convivenciaescolar.mineduc.cl. Ahí estará la bitácora que ustedes pueden descargar, pero que no es necesario que impriman, porque la pueden ir rellenando, completando, o la pueden ir trabajando en línea, y esa información irá quedando guardada en sus propias bitácoras. Entonces no es necesario que la impriman. Obviamente el que quiere imprimirla lo puede hacer, digamos. Pero la idea es que cuando las condiciones sanitarias lo permitan, podamos hacer llegar esta bitácora a cada uno de ustedes. Ahora, me gustaría hacer hincapié en que la bitácora tiene varios objetivos. Por una parte, los va a acercar al aprendizaje socioemocional, que sabemos que es vital en estos momentos. Sabemos que tenemos que preparar a nuestros estudiantes para un futuro que desconocemos, y por lo tanto es clave que ellos tengan herramientas de aprendizaje, de trabajo colaborativo, de empatía y comunicación efectiva, en fin, distintas herramientas, capacidad de aprendizaje, por ejemplo, aprender a aprender, que es muy importante, distintas herramientas que son fundamentales para su buen desempeño y bienestar futuro. Por otra parte, les va a permitir a ustedes adquirir herramientas y conocimientos para promover las escuelas como espacios de cuidado y formación. Es fundamental que le demos a las escuelas ese sello. Luego les va a permitir practicar, aprender y por supuesto que experimentar a través de distintas actividades de carácter práctico. Y finalmente, y algo que es fundamental para nosotros, es que les va a aportar al propio bienestar, ya sea en el ámbito de lo profesional como en el ámbito de lo personal. La verdad es que esperamos que esta sea una herramienta de mucho beneficio para todos los profesores de nuestro país. Todos ellos van a tener acceso a esta bitácora, sin excepción de ninguno. Entendemos que ustedes son protagonistas en el propósito de transformar las escuelas de Chile en verdaderos espacios de cuidado y crecimiento para nuestros alumnos y
para todos los miembros que la componen. Muchas gracias y los invito a descargar la bitácora y hacer uso de ella. Bien, muchas gracias Teresita por esta introducción, estos antecedentes de dónde viene la bitácora. En la página web también podrán encontrar la fundamentación, la bibliografía y también orientaciones respecto a cómo se utiliza. A continuación, los quiero dejar con nuestra invitada Carolina Del Oro. Carolina es profesora de filosofía y hoy día va a compartir con nosotros algunas reflexiones en torno a las herramientas que se trabajan y se proponen en esta bitácora docente desde su mirada. Carolina, muy buenas tardes y bienvenida, te damos la palabra. Estás en mute, Carolina. Ahí sí. Aprendo. Ahí Quiero sí. agradecer esta preciosa invitación que me hace el Ministerio a presentar las claves para el bienestar, esta bitácora que nos invita a un bien vivir, a un buen vivir, a una felicidad. Ese anhelo tan propio que tenemos todos los seres humanos y que a veces se nos hace tan complejo. Entonces, quiero partir, porque me gustan los orígenes. ¿Qué es una bitácora? Porque es una palabra que ya no se usa tanto. Y fíjense que el origen de la palabra bitácora viene de bitacle, en francés, que es una especie de armario que se utilizaba en la vida marina y se utiliza. Es un instrumento que se fija en la cubierta al lado del timón y de la aguja. ¿Para qué? Para facilitarnos la navegación en océanos desconocidos. Qué bienvenida una bitácora hoy, en un mundo que se nos presenta como desconocido. Los quiero felicitar, porque no había un título más atingente al momento que estamos viviendo. Esta bitácora llega en un momento donde el mundo paró, donde, como dice esa revista Time de abril, sale el mundo y sale cerrado, closed. El coronavirus es un infinitesimamente pequeño virus que ha logrado que los seres humanos paremos, con todos los problemas sociales, económicos que eso implica, pero que desde la privación nos hace preguntarnos qué estamos haciendo como familia, como país, como educador. Ayer daba una conferencia y me preguntaban sobre qué ocurría en esta crisis y yo decía, estoy convencida de que es una oportunidad maravillosa para preguntarnos el sentido de lo que hacemos, el sentido de la educación que estamos haciendo. Entonces, lo único que sí nos plantea, y aquí quiero ser bien aventurada pero precisa, este tiempo es que el mundo va a ser distinto. Yo no creo que vamos a ser todos buenos, ni vamos a ser todos santos, no, pero que el mundo va a cambiar, que la tecnología, la inteligencia artificial va a seguir aumentando y nos ha demostrado que puede transformar muchas de las cosas que pasan. Yo a esto digo, y por eso lo quiero nombrar hoy día, que así como hemos venido hablando desde hace un tiempo, que hay que tener tecnología de punta, hoy día se está haciendo evidente que necesitamos humanidad de punta. Y la humanidad de punta le corresponde proporcionarla, desarrollarla principalmente a dos grandes núcleos de un país, a la familia y a la educación. Y por lo tanto, me parece que este es un libro que apunta a la humanidad de punta, a esa humanidad creativa, innovadora, capaz de interpretar los tiempos, capaz de crear, protagonizar. Y eso hace que esta bitácora llegue en un momento muy importante, porque como dijo el ministro, nadie da lo que no tiene. Aquí el aforismo clásico del siglo XII, ¿no es cierto? Es decir, nadie da lo que no se tiene.
Y si queremos ser, y el segundo punto que me parece fundamental de esta bitácora, es que los profesores no somos mediadores. Y digo no somos porque yo trabajé 20 años de mi vida haciendo clases de filosofía en un colegio. Yo no soy un mediador, somos protagonistas, porque en la vida pueden haber dos protagonistas, el alumno y el profesor. Uno es protagonista en el aprender y otro protagonista en el formar. Y si no estamos convencidos de que somos protagonistas, nuestra injerencia y nuestra capacidad de develar la riqueza que hay en el otro podrá ser siempre de orden secundario. Por lo tanto, me parece que esta bitácora nos lleva también a asumir el protagonismo de nuestra vida, porque yo no puedo pretender el protagonismo de otro si personalmente no he asumido el mío. Me ha servido mucho. Tengo ya 60 años y les quiero decir que me queda mucho por hacer. No es tarde, nunca es tarde para ser un poco más protagonista de su vida. Nunca es tarde para acercarse un poco más a la felicidad, a aquel anhelo tan profundo y arraigado en el corazón humano, que no tiene que ver solo con técnica, sino que tiene que ver con un cultivo de la vida humana, que es la gran empresa que tenemos. Y por último, y también quisiera decir dos cosas más respecto al libro en general, que me parece que este libro está apuntando nuevamente a algo que se nos había olvidado, que la educación es integral, que la educación incluye lo académico, lo socioemocional y también lo trascendente, y también que ese niño sepa que tiene un lugar en el mundo en el cual tiene que aportar. La trascendencia no es solo mirar hacia un Dios, que no tengo ningún problema en mirar, sino que es saber que cada vida tiene un rol y una misión en el mundo. Me pregunto, si las familias pudiéramos cumplir mejor nuestro rol y nuestra vocación, y los colegios y el país tuviera claro la profundidad de la educación, quizás tendríamos muchos menos problemas sociales. Por eso me parece muy adecuado lo que ha dicho Teresita, de que este es un libro para prevenir, para auscultar, para generar personas magnánimas, capaces de saber que están en la vida para hacer una transformación y no solo para no equivocarse. Y cuarto punto que me parece importante de este libro es que podría parecer un libro de autoayuda, y yo no soy muy favorita de los libros de autoayuda. Cuando me pidieron que lo presentara, lo analicé con actitud muy crítica, pero no es un libro de autoayuda. Es un libro que desde la teoría, desde la profundidad del saber, desde la profundidad antropológica, desde la fe en el ser humano, nos plantea caminos de ayuda, caminos de bienestar. Y eso es lo que yo creo que tiene de valioso este libro. Bajar las ideas científicas, y quiero decir, porque a eso sí que me faltó, que se dijeran las ideas antropológicas, así que en la segunda edición los invito a hacer eso, y las ideas antropológicas y de fondo del ser humano a acciones concretas. Por esto es un libro prudencial, que desde las ideas profundas del ser humano es capaz de bajarlas a actitudes concretas, que les tengo que decir que en algunos minutos me hicieron salir las lágrimas. Según mis hijos, a esta altura las lágrimas me están saliendo fáciles. Y yo le digo, eso quiere decir que recién estoy empezando a ser un poco más sabia. Este libro, y ya mirado en esta perspectiva general, quiero partir citando algo que me parece muy importante de Martin Seligman. Dice, ser profesor es más que una carrera, es más que una actividad, es más que un trabajo, es una dedicación y compromiso del ser en totalidad, y por ello debe saber cuidarse para cuidar a quienes tiene a su cargo. Ser profesor no es una profesión, es mucho más, es un modo de ser, es ser un maestro. Bien, me perdonarán la pasión, pero a mí me fascina este tema. Bien, en este contexto, este libro tiene 4 ejes
4 ejes determinantes. Uno te propone vivir de acuerdo a tu propósito, y ya vamos a hablar de él, porque a ese me voy a detener. 2, recupera la energía diariamente para tu bienestar. Así como hay que recuperar la energía física, hay que recuperar la energía interna. Hoy día tenemos clarísimo de que hay que ser sólidos corporalmente, pero se nos había olvidado quizás que hay que ser sólidos internamente. Y este libro ayuda a esa solidez. La tercer eje que me parece interesante, conduce tus pensamientos y emociones. Determínate que tus pensamientos y emociones no te conduzcan a ti. Y esto supone actitudes de silencio, de aquietarse. Y por último, y esto sí que es mi pasión, cuida tus vínculos. Porque todos los estudios de felicidad, yo llevo años estudiando el tema de la felicidad, todos los estudios de felicidad dicen que de cierto estándar económico, la curva de Hölderlin de $22.000 me parece per cápita, de ahí para adelante, porque por supuesto que antes no se puede ser feliz sin tener lo mínimo para vivir, de ahí para adelante la felicidad aumenta no de acuerdo al aumento económico, sino de acuerdo a la calidad de los vínculos, a la profundidad de los vínculos. Y quiero decirles mirándolo a los ojos, ustedes, los profesores, somos quienes en gran parte le enseñamos a un niño qué es un vínculo y qué es un vínculo profundo. Por eso en nuestro corazón tenemos ese vínculo profundo con el profesor que nos marcó. Quiero, en los pocos minutos que me quedan, referirme a la primera clave. Raimundo me mira como que no me quedara minuto, me queda alguno. Sí. A la primera clave. Y quiero partir por la clave del propósito. La clave del propósito la voy a partir enunciando con la frase que dice Víctor Frank. La vida tiene sentido en todas circunstancias, incluso las más miserables. Víctor Frank, este psiquiatra alemán, de origen alemán judío, austríaco judío, perdón, que vive en los campos de concentración, se da cuenta que las personas que salen adelante son aquellas que tenían un sentido de vida, en todas circunstancias. Pero yo hoy día no les quiero hablar de eso. No les quiero decir que toda vida tiene un sentido. Les quiero decir que su vida, mi vida, tiene un sentido. Y este libro me lleva a eso. No a contarme que la vida humana tiene un sentido como una teoría, sino a decirme, tu vida tiene un sentido, mi vida particular tiene un sentido. Y ese es el desafío de la existencia humana. Porque yo soy distinta, porque mi rostro es distinto, porque no he visto nunca un rostro igual al mío en la historia de la humanidad, porque los seres humanos no tenemos rostro, sino que somos rostro. Por eso al mirar al rostro de otro yo puedo conocerlo y no mirar es el desprecio mayor. Ese rostro original tiene algo que entregarle al mundo que no tiene que ver con la condición donde haya nacido ni la vulnerabilidad donde haya vivido. Ese rostro original, esa historia, esa biografía, esa singularidad tiene un propósito. Y si yo no descubro ese propósito, ese gran aporte que me propone la bitácora, voy a pasar una vida diluida, voy a pasar una vida aguada. Y si hay una certeza vital que tengo, si hay una verdad que ha guiado mi vida, es tratar de descubrir ese propósito que mueve nuestra existencia y tratar de revitalizarlo en aquellos minutos donde parece que se escondiera. Quizás hay muchos de ustedes que aún no lo han buscado, pues les propongo, no dejen pasar su vida sin dos cosas, un propósito claro que vivir y un alguien a quien amar. Sin haber experimentado esas dos cosas de la vida, difícilmente podremos decir que nuestra vida ha sido hoy día en plenitud. ¿Y cómo se busca un propósito? ¿Y cuáles son las claves que nos plantea los 4 elementos para descubrir un propósito y para develar este propósito personal? Primero, el trabajo que hago.
¿Cómo le doy sentido a mi trabajo? ¿Cómo le doy sentido de propósito a lo que hago? Yo sé, yo soy profesora. A veces antes de entrar a una clase uno quisiera dormir porque no está con energía, porque los alumnos no me quieren atender. Pero quien tiene un propósito claro y arraigado en el fondo de su alma, es capaz de en esa adversidad seguir encontrando la misión, con dolor, con esfuerzo, con adversidades, pero lo encuentra. Y eso ha ocurrido hoy día. Pero el segundo vértice de un propósito es entender que en el mundo hay necesidades y plantearse, ¿qué necesidades del mundo quiero yo cumplir? ¿Qué necesidades del mundo quiero yo cubrir, me dice esta bitácora? Donde tú puedes influir. Y yo me pregunto, ¿no tenemos los rostros en la cara de quienes podemos influir? Yo trabajo habitualmente, trabajo en organizaciones, y ustedes no saben lo difícil que es hablarle del propósito al señor que corta tutos de pollo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pues un día con mucho esfuerzo, lo único que se me ocurrió fue ayudarlos a descubrir que era la condición de posibilidad de esa cazuela diaria que come el chileno en su casa. Es que si yo no le veo el propósito a lo que hago, es difícil poder trabajar con sentido. Somos privilegiados. El propósito nos mira en esa sala. El propósito nos pide que lo acompañemos. Creo que esta es una profesión que, aunque tiene muchos inconvenientes, y no profesión sino modo de ser, tiene el privilegio exótico, como lo tiene la medicina y como lo tiene la enfermera, de que el propósito está ahí. Fíjense que Harari, el gran teórico que hoy día está estudiando el Nuevo Tiempo, dice, podrá ser reemplazado el médico incluso desde la técnica, pero jamás la enfermera, jamás un educador, porque la persona necesita ese vínculo afectivo. Los que sean doctores no me reten. Pero el cuarto elemento que me parece fundamental es el de las fortalezas del carácter. Quienes somos más antiguos lo conocíamos como virtudes, como hábitos, como fortalezas. Pero a mí me gusta mucho el enfoque, porque la verdad es que parte de una cosa que no partimos. Los seres humanos partimos siempre de lo que nos falta. Y esta mirada de la fortaleza del carácter te dice, hay unos tests muy interesantes, me los he hecho todos, no les puedo decir, yo tengo 6 hijos, a los 6 los tengo ya mapeados. Esta fortaleza del carácter te dice, parte de tus fortalezas para que desde allí puedas ir cultivando tus privaciones. Me parece que estas 24 fortalezas del carácter, que son las que forman las 6 virtudes planteadas por esta teoría, originalmente son 4, ustedes saben, pero quiero decir que tiene una mirada positiva. Partamos de nuestros activos y no de nuestras carencias. ¿Qué es lo que produce esto cuando uno aplica esta bitácora? No tiene nada de novedoso, y me perdonan el ministerio, y lo felicito, porque estamos en una sociedad donde lo único que queremos es novedad. ¿Y por qué no tiene nada de novedoso? Porque se adentra en lo propio del ser humano, en ese acto glorioso del maestro con el alumno, de los dos protagonistas. Lo que sí tiene es de mucha utilidad y novedad, es la forma de llevarlo a cabo, es la forma positiva de presentarlo, la forma tecnológica de entregarlo y sin duda la convicción que yo siento que hay detrás de quienes escribieron esto, de que les importa cada alumno de Chile, esté donde esté, porque creen en el ser humano y saben que el desarrollo de aquel niño, aunque sea el más vulnerable, que quienes me conocen saben que no me gusta el término, tiene algo que aportarle a este país, y no educarlo es dejar una patria más pobre, aquella patria que le hemos de entregar a nuestros hijos. Muchas gracias. Carolina, muchas gracias por la profundidad
y al mismo tiempo sencillez, humildad de tus palabras. Estamos todos muy emocionados y también nos causa gran interés y sentido de curiosidad el abordar esta bitácora docente desde la profundidad del propósito, del por qué somos docentes, de qué es lo que nos ha llevado a estar hoy día a donde cada uno de nosotros está, quiénes son nuestros estudiantes, qué esperan de nosotros. Así es que te agradecemos muchísimo tus palabras. Ahora, y en línea con lo que hemos programado, vamos a conocer, vamos a ir ahondando en, yo sé que en los comentarios hay muchas personas que se están preguntando, bueno, ¿y cómo se utiliza esta bitácora? ¿Qué se aprende de ella? ¿Qué se puede experimentar al utilizar esta bitácora? Y por eso los queremos dejar ahora con el profesor Ignacio Centeno. Ignacio es profesor de matemática y tiene un magíster en desarrollo humano y psicología de la Universidad de Harvard. E Ignacio hoy día nos va a comentar un poco cuál fue su primera impresión con la bitácora, cómo la ha logrado incorporar en su rutina diaria y algunos desafíos para trabajar con los estudiantes en el contexto actual. Adelante, Ignacio, buenas tardes. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Bien, hola a todos y todas. Muchísimas gracias al Ministerio por esta invitación. Estoy muy contento, muy entusiasmado de poder estar acá a presentar este documento, que tengo la suerte de tenerlo en mis manos. Y que la verdad me ha gustado mucho. Entonces les voy a contar acerca, como decía Raimundo, les voy a contar un poco mis apreciaciones generales, desde mi perspectiva como profesor, como especialista en aprendizaje socioemocional, y también voy a reflexionar un poco acerca de la aplicabilidad que tiene este instrumento en nuestro trabajo con estudiantes y en nuestras comunidades educativas. Entonces, para comenzar, respecto a mis primeras impresiones de esta bitácora, bueno, sentí una gran alegría y me sorprendió muy positivamente, pues es un documento muy completo. Primero que todo, muy completo, muy bien organizado, riguroso en su fundamentación científica, como ya se ha señalado, y sobre todo muy amigable y muy práctico, para que todos los educadores y educadoras puedan aprender prácticas de autocuidado y diversos tópicos de aprendizaje socioemocional. Entonces pienso que es un documento que tiene gran potencial, que por una parte nos ayudará a nosotros, educadores y educadoras, a cultivarnos, a madurar emocionalmente, y así también mejorar nuestras condiciones de salud mental y emocional, que en este momento estoy convencido de que para la mayoría de los educadores es algo tremendamente desafiante, debido a las condiciones de trabajo y los desafíos que estamos viviendo. Y con estas mejores condiciones también podremos colaborar mejor con nuestros colegas, generar más redes de apoyo y de contención en las comunidades educativas, que hoy se necesita más que nunca, ¿no es cierto? Pienso que este documento también nos servirá para perfeccionarnos intelectual y profesionalmente. Pues como ya decía Teresita, este libro incluye cientos de recursos, referencias bibliográficas, referencias a videos, páginas web, etcétera, acerca de diversos tópicos de aprendizaje socioemocional, que son aquellos que se circulan también en el contexto internacional. Muchas veces en capacitaciones, recientemente, los profesores y profesoras me piden más bibliografía, más recursos. Hay una avidez tremenda en este momento por formarnos en aprendizaje socioemocional. Y acá tenemos realmente una mina de oro para aprender y seguir aprendiendo en esta línea del aprendizaje socioemocional. Bien, estos temas que se abordan, como se mencionó, hay las 4 claves, está estructurado en 4 claves que voy a comentar ahora. Carolina nos habló mucho de esta clave 1, del desarrollo del sentido de propósito, ¿no es cierto? Del sentido de identidad y de propósito. Hay muchas cosas aquí que se pueden incorporar en nuestra vida cotidiana. Yo les voy a contar un poco de cuáles he incorporado personalmente. La clave 2 que se llama
voy a revisar acá, perdón, no me acuerdo de memoria, recuperar energía para tu bienestar. En esta parte de la bitácora se describen varios recursos para cultivar hábitos de salud física, mental y emocional. Hay distintas orientaciones, videos, y a mí en lo personal lo que más me gusta es lo que se refiere a ejercicios de respiración consciente, que es algo que trato de hacer todos los días, aunque no siempre me resulta, pues puede ser bastante difícil cultivar estos hábitos, pero es interesante porque cada vez tenemos más evidencia científica sobre los beneficios de este tipo de prácticas en que llevamos nuestra atención a nuestra respiración, a nuestras sensaciones físicas. Esto está muy relacionado al mindfulness, que muy probablemente han escuchado hablar, cada vez se está escuchando hablar más de mindfulness en educación. Y me parece muy positivo que esta bitácora incluya este tipo de prácticas que podemos aplicar en nuestras vidas, pero también con nuestros estudiantes, cuando iniciamos una clase, cuando nos conectamos con ellos. Bien, la clave 3, que se llama conduce tus pensamientos y emociones. Esta es tal vez mi favorita. En ella se desarrollan distintos tipos de prácticas, como por ejemplo, para cuidar los hábitos de nuestra mente. ¿Ya? Hablamos acá de examinar y de cuidar los hábitos de nuestra mente. Se habla aquí, por ejemplo, del autodiálogo positivo, que es la práctica de monitorear nuestros pensamientos y de tratar de disminuir la autocrítica destructiva. ¿Ya? Muchos profesores y profesoras en este minuto estamos siendo tal vez demasiado duros con nosotros mismos, porque nos está costando. Es muy difícil lo que estamos haciendo hoy. Tenemos que adaptar todo lo que hemos aprendido, todo lo que sabemos, hoy tenemos que adaptarlo. Y a veces cometemos errores, a veces no lo logramos, y es muy fácil caer en una narrativa de autocrítica muy severa con uno mismo. Y acá se nos explican algunas estrategias para cultivar una narrativa interna más autocompasiva, es decir, tratarse a uno mismo como yo trataría a un ser querido. Este tipo de prácticas, y acá haciendo eco con lo que decía Carolina, no es así simple autoayuda, sino que son prácticas que están basadas en evidencia científica y está comprobada su efectividad en mejorar nuestra salud mental y emocional. Bien, otro aspecto valioso, como les anticipé antes, de esta bitácora, es que cuenta con conocimientos y prácticas que nos pueden inspirar también en el trabajo con nuestros estudiantes. Por ejemplo, también acá en la clave 3, conduce tus pensamientos y emociones, se aborda la importancia de ampliar el vocabulario emocional. ¿Ya? En el idioma español tenemos más de 500 términos para referirnos a nuestras emociones, pero generalmente utilizamos pocos, muy pocos, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Bien, más o menos, ahí nomás, medio chato, pero pocas veces recurrimos a esta inmensa variedad de términos que tenemos para decir, por ejemplo, me siento abrumado, me siento preocupado, me siento apático, etc. Mientras que hay mucha evidencia que se desarrolla en este texto de que ampliar el vocabulario emocional y cultivar esta capacidad de usar un vocabulario específico nos ayuda a regular mejor nuestras emociones y a acceder a un mayor nivel de bienestar. Y esto, acá, se nos invita a aplicarlo no solo en nuestras vidas, sino que en nuestras clases. Yo como profesor, actualmente, soy profesor de un tercero medio en un preuniversitario. Y cada semana trabajamos el vocabulario emocional. Expresamos cómo nos hemos sentido en la semana, con qué emoción nos vamos de cada clase, entonces utilizamos palabras emocionales, identificamos las emociones que nos provocan canciones, cuadros, obras de arte, y así vamos trabajando sistemáticamente esta capacidad de vocabulario emocional. En definitiva, muchos de los conocimientos y herramientas que están en esta bitácora nos pueden inspirar también a integrar el aprendizaje socioemocional en nuestras actividades con nuestros estudiantes. Bien, y por último, me han preguntado qué es lo que más me gustó de la bitácora. Y además de varios aspectos que ya señalé,
como la rigurosa fundamentación científica, una de las cosas que más me gusta es que me pareció un recurso muy práctico que podemos comenzar a utilizar en las comunidades educativas al servicio del desarrollo profesional docente. Percibo que se ve que se van integrando lo que es el aprendizaje socioemocional con el desarrollo profesional docente. A esto me refiero con que esta bitácora cuenta con actividades prácticas que podríamos utilizar, por ejemplo, en reflexiones durante consejos de profesores u otras instancias, reuniones de departamento, reuniones de ciclo. Esto podría complementar a los planes locales de desarrollo profesional docente. Por ejemplo, la clave 1 que nos comentaba Carolina contiene actividades para el desarrollo de la identidad y del propósito de los docentes. Actividades para que puedan reconocer y aprovechar sus fortalezas personales en su vida y en su práctica pedagógica. En la clave 3, que ya les conté un poco, se aborda el tópico de mentalidad de crecimiento, que también es relevante para el desarrollo profesional docente. Si queremos generar una cultura de colaboración, de acompañamiento, de retroalimentación docente, es importante cultivar esta mentalidad de crecimiento, que está muy asociada a la apertura a la retroalimentación, al aprendizaje continuo, ¿no es cierto? Y esta bitácora contiene actividades que pueden orientar a los equipos docentes en ese trabajo. En ese sentido, un desafío que no quiero dejar de mencionar es la sobrecarga de trabajo que tenemos los educadores y educadoras. Por eso es importante que los equipos directivos y el ministerio mantengan e intensifiquen los esfuerzos para asegurar que los equipos docentes contemos con tiempo de calidad y espacio dentro de nuestras jornadas laborales para utilizar esta bitácora en el marco del desarrollo profesional docente, como les comentaba. Y para ir cerrando, algo que me encanta de esta bitácora es que ella no solamente aborda herramientas para el autocuidado a nivel individual. Haciendo eco también a Carolina, el mundo está cambiando radicalmente. Y pienso que es cada vez más claro que el foco en la felicidad o el bienestar individual no nos va a llevar a ninguna parte o a ningún equilibrio sustentable. Es importante que tengamos herramientas para el autocuidado, y acá podemos aprender muchas de ellas, pero con eso no basta, pues nuestro bienestar no está disociado del bienestar de quienes nos rodean. Entonces, por ejemplo, en la clave 4, que se llama Cuida tus relaciones, con mayor énfasis se abordan herramientas para fortalecer vínculos y redes de contención en nuestras comunidades. En esta sección se incorporan recursos para desarrollar la empatía, por ejemplo, mediante actividades para practicar y fortalecer la escucha empática y la resolución de conflictos. Y estos conocimientos y habilidades no son necesarios solamente para atender a la crisis de salud mental y emocional que estamos viviendo. El aprendizaje socioemocional en general también es crucial para que podamos desarrollar las habilidades que nos van a permitir dialogar a través de diferencias, sanar y transformar nuestro país. Y por eso quiero animar a mis colegas a que conozcan este recurso, a que le saquemos el mayor provecho, como dijo el ministro, y que sigamos perfeccionándonos en aprendizaje socioemocional. No solamente por las urgencias de hoy, sino por el camino de largo aliento que tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, por hacer este recorrido, esta experiencia que has tenido tú, y también por darnos recomendaciones más concretas respecto de su uso y aquellos aspectos que te llamaron la atención. Yo quisiera, para ir terminando esta presentación, quisiera mostrarles un par de cosas. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Bueno, lo primero que quisiera señalar es que sabemos que hay mucho por hacer en bienestar emocional de los docentes, por el bienestar emocional de todas las comunidades escolares,
y recalcar que esta bitácora es una herramienta más, es una herramienta de apoyo, de uso libre, para quien le haga sentido. Eso, en primer lugar, creemos que es importante de recalcar. En segundo lugar, debido a la pandemia, esta bitácora todavía no la pueden tener cada uno de ustedes en físico, pero apenas las condiciones sanitarias lo permitan, nosotros vamos a distribuir una bitácora por profesor en todas las escuelas que reciben subvención del Estado, y esta llegará de nuevo cuando las condiciones sanitarias lo permiten. Pero quisiera invitarlo a recorrer la página web. Si ustedes entran a convivenciaescolar.cl, van a encontrar un banner que dice Bitácora Docente. Voy a hacer todo el recorrido hacia atrás. Acá estoy en la página convivenciaescolar.cl. Hacen clic en claves para el bienestar y ahí encontrarán 4 recursos que son muy relevantes. En primer lugar, la bitácora, que podrán descargar haciendo clic en el botón de descarga. En segundo lugar, algo muy relevante para todos es un documento que fundamenta de dónde viene esta bitácora y cuáles son las estrategias más amplias. Sabemos que la bitácora es un recurso dentro de un plan de aprendizaje socioemocional que contempla otras ideas, por ejemplo, cómo se permea esto a la cultura escolar de cada escuela y cuáles son los principios fundamentales que inspiran la creación de esta bitácora. En tercer lugar, podrán encontrar un PowerPoint que les permitirá trabajar esto con sus colegas docentes y profundizar también en la bitácora. Es un PowerPoint que está hecho, que también ustedes pueden modificar y que les puede permitir trabajarlo y arreglarlo a su medida. Y por último, va acompañado de un documento breve con orientaciones sobre cómo trabajar esta bitácora. Si descargamos la bitácora, se nos va a abrir un PDF grande. Sí, sabemos que es grande porque contiene las 4 claves que nuestros expositores hoy día nos han mencionado, pero quisiera señalarles varias cosas. En primer lugar, no tiene un orden esta bitácora de seguimiento. Ustedes pueden comenzar trabajando cualquiera de estas 4 claves y pueden empezar a trabajarlo desde hoy día en sus computadores porque tiene campo rellenable, es decir, ustedes la pueden descargar, la dejan en su escritorio del computador y la pueden ir rellenando, así como les estoy mostrando. Se puede rellenar. De esa manera ustedes la pueden ir guardando, la pueden ir trabajando de a poco, progresivamente, pueden ir saltándose actividades y al mismo tiempo esta bitácora viene acompañada de videos. Estos videos los podrán encontrar todos acá abajo. Hay un botón que dice videos de la bitácora docente. Y para cada una de las claves hay videos breves que ayudan también a profundizar en los conceptos que se trata en la bitácora. Hay discursos, videos testimoniales de niños respecto de las fortalezas del carácter, la fisiología del estrés, técnicas de recuperación de energía, etc. Entonces, para cada una de estas claves, ustedes también podrán ir descargando estos videos. Y bueno, sin más que agregar, les agradecemos a todos su presencia hoy día. Tuvimos casi más de 7.000 personas unidas. Eso habla del compromiso y del interés que existe por profundizar en estos temas. Sabemos que esto es el principio de muchos otros recursos más que iremos trabajando durante el resto del año escolar. Esperamos que tengan un muy buen día. Gracias a nuestros expositores y panelistas, Ignacio y Carolina, por la profundidad y por el compromiso con el que hablaron, con el que nos dieron hoy día sus testimonios. Y cualquier duda, escríbanos a convivenciaescolar@mineduc.cl. Las puertas están abiertas a resolver todas sus dudas y que le demos mucho provecho a este instrumento inédito. Muy buenas tardes y gracias a todos.